Sed bienvenidos nuevamente al canal Segurcrimini by Peter. En el día de hoy me ha animado a realizar un cuadro de actuación para actuar ante vehículos de movilidad personal. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar a explicar el cuadro de actuación, que tal vez os parezca muy engorroso porque tiene diferentes colores, tiene muchos cuadros, pero es más sencillo de lo que parece. Vamos a comenzar explicando cómo se calcula la potencia de este tipo de vehículos. La potencia se expresa en vatios, ¿vale? Aquí el simbolito W que tenéis aquí arriba a la izquierda. Y básicamente, si miramos la placa de características del vehículo, se trata de hacer una multiplicación, voltaje por intensidad. Y obtendremos un resultado que nos dará los vatios del vehículo. También lo podemos hacer multiplicando el voltaje por el amperaje. Siempre estos datos lo encontraremos en la placa de características del vehículo. Si no lo encontramos ahí, pues podemos mirar otra documentación, ficha del vehículo, o podemos consultar por página web o por internet. Pero bueno, en principio estos datos nos tienen que venir reflejados en la placa de características que el vehículo tiene que llevar sí o sí. Es una obligación. De hecho, ya salen de fábrica con esto serigrafiado en el vehículo. En una parte, a veces lo lleva en un lateral, a veces lo lleva en la parte de abajo, depende ya del fabricante. Pero tiene que ser visible, eso sí, visible hacia cualquiera que tenga que actuar con este tipo de vehículos. En este caso, entre agentes que tengan competencia en tráfico urbano. Bien, pues antes de comenzar también vamos a explicar la normativa de referencia en que me he basado para efectuar este cuadro resumen. Bien, pues tenemos aquí el reglamento de la Unión Europea 168/2013 y luego en diversas instrucciones de tráfico de la Dirección General de Tráfico, como son la 19/S-149, como la 19/V-134 y por último la 16/V-124. Pues bueno, aquí después de esta primera introducción vamos a seguir y vamos a explicar el cuadro resumen, que ya os avanzo que vamos a ir de izquierda a derecha, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, lo que vamos a hacer es tener un orden, porque si no, no nos vamos a aclarar. Bien, pues para empezar, comenzamos con este tipo de vehículos, vehículos de movilidad personal. La velocidad entre 6 y 25 kilómetros y que no tengan pedales, que no dispongan de pedales. Si no es el caso, ¿vale? Si la velocidad es inferior a 6 kilómetros por hora o es autopropulsado por la fuerza humana, estaríamos no ante un vehículo de movilidad personal, sino estaríamos ante un juguete según el Real Decreto 1205/2011. O si lo preferéis, 1205/2011. ¿De acuerdo? Es decir, si nos encontramos ante un vehículo de movilidad personal que no oscile entre estas velocidades, entre los 6 y los 25 kilómetros por hora y no tenga pedales, en consecuencia estaremos ante un vehículo inferior a 6 kilómetros por hora o autopropulsado por fuerza humana y sería un juguete. Por tanto, aquí nuestra actuación finalizaría. ¿De acuerdo? Bien, pues luego continuamos con el sistema eléctrico de potencia. Si el voltaje es de 100 VCC, es decir, 100 voltios en corriente continua, o 240 VAC, voltaje en corriente alterna, igual o inferior y dispone de asiento, ¿vale? Si dispone de asiento, sí, con sistema autoequilibrado, sería un VMP, es decir, un vehículo de movilidad personal, y no se exigiría para conducirlo un permiso de conducción. También nos encontraríamos que si el vehículo no dispone de asiento, también sería un vehículo de movilidad personal y no se exigiría permiso de conducción
para poder circular con él por las vías públicas. ¿Vale? Es decir, recordamos, sistema eléctrico de potencia o 100 voltios en corriente continua o 240 en corriente alterna, igual a este voltaje, es decir, no superior, siempre igual a este voltaje o inferior, dispone de asiento o no dispone de asiento, siempre que disponga de asiento tiene que ser con sistema de autoequilibrado, sería un vehículo de movilidad personal y no se exigiría permiso de conducción para poder ir con él por las vías públicas. ¿Vale? Después, si resulta que nos encontramos ante un vehículo que la potencia eléctrica o la velocidad es superior a 25 km por hora, luego nos vamos, si tiene asiento o no tiene asiento, no podría circular en el caso de que no tuviese asiento, ¿de acuerdo? Por tanto, cabría la inmovilización en base al artículo 104.a de la Ley de Seguridad Vial y tendría que ser sancionado el conductor en base al artículo 1.15b del Reglamento General de Vehículos con una denuncia de 500 euros. No obstante, si dispone de asiento y la altura del asiento es de 540 milímetros, en el caso de 3 ruedas sería de 400 milímetros, inferior, si nos encontramos que es inferior o igual a estos 540 milímetros en el caso de 2 ruedas o de 400 milímetros si tiene 3 ruedas, si es inferior o igual a esta altura del asiento, tampoco podría circular por las vías públicas, también tendría que ser sancionado en base al artículo 1.15b del Reglamento General de Vehículos, 500 euros, y también cabría la movilización en base al artículo 104.a de la Ley de Seguridad Vial. También cabe hacer constar que se incluyen los vehículos de fabricación casera sin homologación previa, minimotos y los que no dispongan del correspondiente certificado de conformidad CE. Siguiendo, si resulta que la altura del asiento de 540 milímetros o 400 milímetros, si es de 3 ruedas, si es superior, tendríamos que mirar la potencia, ¿vale? Aquí nos encontramos, si la potencia es igual o inferior a 4000 vatios, pues tendríamos que mirar a ver si estamos ante un ciclomotor, ¿vale? Que en este caso sí se exige el permiso de la clase AM para poder circular por las vías públicas o aptas para la circulación en base al artículo 2 de la Ley de Seguridad Vial. En el caso de que no se disponga de este permiso de la clase AM, estaríamos ante un delito tipificado en el artículo 384 del Código Penal. Hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si nosotros vamos circulando con este tipo de vehículos, con estas características que hemos explicado anteriormente, y no disponemos del permiso de conducción de la clase AM, estaríamos cometiendo un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 384 del Código Penal. También sería el mismo caso del cuadriciclo ligero, que se exige también el permiso de la clase AM para poder circular por las vías aptas para la circulación en base al artículo 2 de la Ley de Seguridad Vial. En caso de carecer, de no disponer de este tipo de permiso, pues también cometeríamos un delito tipificado en el artículo 384 del Código Penal. También, si no se dispone, en el caso de tanto el ciclomotor como del cuadriciclo ligero, si no se dispone de permiso de circulación o es de fabricación casera, no pueden circular en ningún caso por las vías aptas para la circulación. Y también tendría que ser sancionado en base al artículo artículo 1.15b del Reglamento General de Vehículos con 500 euros y también cabría la inmovilización en base al artículo 104.a de la Ley de Seguridad Vial. Finalmente, si nos encontramos con que la altura del asiento del vehículo es superior a 540 milímetros en el caso de 2 ruedas o de 400 en el caso de 3 ruedas, si es superior, y la potencia también es superior a 4000 vatios
o la velocidad es superior a los 45 km por hora, estaríamos ante una motocicleta. Aquí ya habría que mirar si estamos ante un L3E A1, es decir, con una potencia de 11 kilovatios, o un L3E A2 con una potencia de 35 kilovatios, o un L3E A3, una potencia superior a 35 kilovatios. En este caso, según sea un L3A1, un L3E A2 o un L3E A3, se exigiría el permiso de conducción A1, el A2 o el A, en base a la equivalencia con las potencias respectivas de cada uno de los vehículos antes mencionados. Es decir, en base a estos tres, correspondería el A1, el A2 o el A. Va por orden, ¿de acuerdo? Tendríamos A1 en este caso, en el L3A1, aquí nos tendríamos que tener el permiso de conducción A1. El L3A2 tendríamos que disponer del permiso de conducción A2. Y en este caso, en el L3A3 dispondríamos, o tendríamos que disponer, mejor dicho, del permiso de conducción A, para poder conducirlo por las vías aptas para la circulación en base al artículo 2 de la Ley de Seguridad Vial. Si vamos circulando con este tipo de vehículos, con cualquiera de los tres, y no disponemos de su correspondiente permiso para llevarlos, estaríamos también cometiendo un delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 384 del Código Penal. También hay que hacer referencia, como último apunte, que si no disponen de permiso de circulación, si son de fabricación casera, no pueden circular en ningún caso por las vías aptas para la circulación. Por tanto, igual que los anteriores casos, habría que denunciar por el artículo 1.15b del Reglamento General de Vehículos 500 euros y también, por supuesto, inmovilización de los mismos en base al artículo 104.a de la Ley de Seguridad Vial. Bien, espero no haberos liado mucho con este cuadro. Veréis que es muy sencillo. Si seguís los pasos, es muy sencillo. Y espero que os sirva como una herramienta para poder actuar ante este tipo de vehículos, como son los vehículos de movilidad personal, los cuales van en aumento por nuestras vías de las diferentes ciudades o pueblos que vivamos. Venga, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, un placer y nos vemos en los siguientes vídeos aquí en el canal Segur Crimini by Peter. Un saludo a todos.